Hace 8 días abordamos un fragmento que tiene directa relación con este, ¿sí? Porque tiene esa contraparte, tiene esa otra cara de la moneda. Pablo aquí está viene hablándonos hace ya varios tiempo sobre el asunto de la carne y el asunto del espíritu, sobre el uno hacer cosas en la carne, el dar obras de la carne. Y recuerden que cuando Pablo habla de obras de la carne, no solamente habla de las cosas que para nosotros serían abiertamente inmorales o abiertamente pecado, sino que, por ejemplo, hace 8 días nos ponía constantemente el ejemplo de las devociones religiosas en las que a través del propio esfuerzo queremos ganar nosotros los méritos de nuestra propia salvación. Para Pablo, todo lo que no sea eh, gloriarse en la cruz es precisamente gloriarse en la carne. Hace 8 días entonces nos habló un poco de eso que venían enseñando los judaizantes y hablamos un poco de cómo eso precisamente era gloriarse en la carne. Hoy, en esta última conversación sobre Gálatas, vamos a hablar de gloriarse en la cruz. Para Pablo existen dos religiones. Puede que hoy en día conozcamos muchas y puede que tengamos nombres diversos y pudiéramos hablar de los musulmanes y pudiéramos mencionar a budistas y pudiésemos mencionar a los hinduistas y pudiésemos mencionar a los panteístas y pudiésemos traer a colación muchas religiones, entendiendo religión como el camino o la intención de relación entre el ser humano y Dios. Pero Pablo habla de que hay dos religiones básicas en el mundo. La religión del logro humano y la religión del logro divino. Y la religión del logro humano es todo aquel intento, toda aquella intención de tratar de agradar a Dios mediante esfuerzos humanos. La religión del logro humano es precisamente lo que Pablo viene denunciando en esta carta con el tema del legalismo. El asunto de creer que si me circuncido y soy entonces parte del pueblo judío e hijo de Abraham, entonces sí podré ser salvo porque tengo que hacer algo, porque tengo que aportar algo para mi salvación, que en ese caso sería la circuncisión. Pablo habla de esas religiones del logro humano como el gloriarse en la carne, como el sentirse orgulloso por lo que logré hacer, como el sentirse orgulloso, jactarse porque, porque me he esforzado tanto o porque me he privado tanto de tantas cosas o porque tengo un carácter tan bien formado que lo he logrado, me he abstenido, he logrado no caer en esto. Para Pablo, si eso es el camino de salvación, es precisamente, primero, un camino insuficiente, un camino que no lleva a ninguna parte, porque ya sabemos, Pablo nos lo explicó en esta carta, que por mucho que nos esforcemos, pues ninguno de nosotros finalmente es capaz de cumplir a cabalidad toda la ley, entonces finalmente esos esfuerzos se hacen eh, inmerecedores de la salvación, porque el que infrinja un punto de la ley infringe todos. Pablo hoy entonces va a hablar de esa otra religión, la religión del logro divino. Y la religión del logro divino es solo una, y es el cristianismo, el evangelio de Jesús, porque solamente el evangelio de Jesús nos da la buena nueva, la buena noticia de que hay una salvación por gracia, es decir, que hemos sido redimidos por medio de la cruz. Por eso se llama la buena nueva, por eso se llama la buena noticia, por eso se llama evangelio, que significa
buena nueva, porque a pesar de que no era posible para nosotros, a pesar de nuestra insolvencia y de nuestra incapacidad, hemos sido redimidos por gracia, porque Jesús se presentó como sustituto por nosotros y nos redimió en la cruz. Por lo tanto, pues no tenemos nosotros mucho de qué gloriarnos, no tenemos nosotros nada de qué sentirnos orgullosos frente a la salvación, porque precisamente lo único que presentamos nosotros es total insuficiencia e insolvencia, y por lo tanto, entonces, esta es la religión del logro divino, esta es la religión de la gracia, y recuerden que la definición de gracia es favor inmerecido. Precisamente nosotros no merecemos eso, no es que hayamos sido salvos porque lo merecíamos, sino todo lo contrario. Ante nuestro inmerecimiento y nuestra incapacidad, Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que muriera, y todo aquel por nuestras culpas, y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, obviamente, gloriarse en la cruz. Eso es entender que la salvación, pues, no está en lo que yo puedo presentar, y por lo tanto no tengo nada de qué gloriar. De eso es de lo que nos habla Pablo en estos versículos. Otra vez vuelve a ese contraste entre esas dos religiones o entre esos dos caminos, el gloriarse en el logro humano o en el logro divino. Y entonces hoy vamos a abordar esa segunda parte, la segunda parte en la que Pablo nos explica qué es gloriarse en la cruz y por qué él se gloria en la cruz. Vamos a leer el texto de Gálatas 6, 14 al 18, y vamos entonces a conversar al respecto de lo que la palabra nos plantea. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si ven, pues el texto de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Se podría dividir en dos partes: lo que tiene que ver con la explicación del gloriarse en la cruz, en donde Pablo explica qué es gloriarse en la cruz y da los motivos del por qué él se gloria en la cruz, y una última parte en la que hay una especie de advertencia final y de bendición final. Ya sabemos que aquí en esta carta no hay despedida en términos personales, como si la hay en la mayoría de las otras epístolas de Pablo. Entonces vamos a revisarlo de esa manera. Comienza el texto con una sentencia en la que Pablo habla directamente o establece directamente en dónde está puesta su atención, en dónde está puesto su foco y en qué se gloría. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice. Ese lejos esté de mí es una expresión que no solamente plantea lejanía, sino imposibilidad. Cuando uno revisa el término griego megonoito, no solamente habla de algo que está muy lejos, sino algo que es casi imposible de hacer. Cuando uno le ponen, por ejemplo, un encargo, pero hay muy poco tiempo para hacerlo, y uno dice, oh, yo veo muy lejos que podamos cumplir con eso. No solamente estamos hablando, o no estamos hablando de distancia, sino que estamos hablando de imposibilidad. Es en ese sentido que Pablo utiliza aquí esa expresión: lejos esté de mí gloriarme. Es la idea de algo casi imposible de hacer. Es como si Pablo nos
nos planteara que es para él inconcebible siquiera pensar en gloriarse en algo distinto a la cruz de Jesucristo. Ahora, ¿por qué esa postura tan clara? Cuando Pablo considera que para él es inconcebible gloriarse en algo distinto a la cruz, ¿de dónde viene esa postura tan clara? ¿O cuál es la razón por la que Pablo tiene esa postura? Vean que estamos hablando de un asunto interesante que es el tema de gloriarse, ¿sí? Gloriarse o jactarse, muy seguramente algunas de sus Biblias, de sus traducciones tienen más bien la palabra regocijarse o jactarse. Es una palabra que en la mayoría de contextos suele tener una connotación negativa porque tiene la idea de orgullo. Cuando uno se gloría, cuando uno se jacta de algo es porque hay orgullo, se siente orgulloso de eso. Pero en términos generales, la palabra gloriarse simplemente tiene un significado básico de alabanza, es decir, algo que es digno de alabanza. Cuando Pablo habla de que hay algunos que se glorían en la carne, entonces está planteando el destinatario de esa alabanza. Y es ahí, en el destinatario de la alabanza, en donde se podría definir si ese jactarse o gloriarse o regocijarse es bueno o malo. Precisamente de ahí viene la comparación o el contraste que estamos conversando. Pablo plantea que hay algunos que se jactan en la carne, que se sienten orgullosos en la carne. ¿Por qué? Pues porque precisamente la religión que practican es la religión del logro humano, la religión en donde es por la circuncisión que me hice que tengo salvación o no, es por mi capacidad de cumplir con esto, esto y esto que puedo acercarme a Dios o no. En ese caso hay una alabanza propia, hay un egocentrismo. Eso es una religión que pareciera tener la idea superficial o la idea externa de yo querer relacionarme con Dios, cuando finalmente es una religión que se mira a sí mismo, es una religión antropocéntrica, es una religión que plantea la idea del esfuerzo humano como camino de todo y finalmente como fin último de la alabanza. Por eso Pablo dice, se glorían en la carne, se jactan de lo que logran hacer, se sienten orgullosos de lo que consideran pueden hacer. Aunque hace 8 días ya estudiamos que esa jactancia en la carne es simplemente hipocresía y engaño, porque ni siquiera aquellos que se jactan de la circuncisión cumplen a cabalidad la ley divina. Entonces, aquí Pablo está planteando dos caminos claros, o el camino del ego o el camino de el centrarse totalmente en lo que Dios ha hecho por nosotros. La alabanza de los judaizantes, de los que Pablo está previniendo a los Gálatas, es hacia ellos mismos. En cambio, Pablo aquí nos está diciendo que se enfoca totalmente en Jesús. Lejos esté de mí gloriarme en algo distinto a la obra que Jesús ha hecho por mí. ¿Por qué gloriarse en la cruz? Cuando Pablo habla de la cruz como el objeto de la alabanza, pues se está refiriendo al sacrificio de Jesús. Y Pablo ahí lo que está reconociendo es que el sacrificio de Jesús es la fuente de justicia y de aceptación de Dios para con nosotros. Si yo voy a tener una relación con Dios, pues tengo que ser presentado justo delante de Él y tengo que ser aceptado por Él. Y Pablo aquí entonces plantea lo que nos plantea el Evangelio, y es que la única posibilidad de nosotros ser aceptados delante de Dios es porque nos cubre la sangre de Jesucristo y cubre nuestras faltas, no porque, no porque haga que Dios se haga el de, el de los oídos sordos para con ese pecado, sino porque ese pecado ya fue pagado por su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto no es más que lo que Jesús nos enseña en el Evangelio cuando nos dice es que no hay otro camino entre Dios y los hombres, el único camino es Jesucristo. No hay otra forma en la que usted pueda llegar al Padre
sino a través de Jesucristo. Es el poder de la obra de Jesús, es el poder de la cruz lo que nos purifica del pecado y nos hace presentables delante de Dios. Hay una expresión muy hermosa de Pablo a los Efesios, en la carta a los Efesios en el capítulo 2, Pablo precisamente dice que nosotros en otro tiempo estábamos lejos. Y volviendo a esos adjetivos, a esos adverbios de distancia, es muy interesante el tema precisamente de que estamos hablando de religión, es decir, de relación, y la relación implica cercanía. Y realmente nosotros no estábamos cerca de Dios, nosotros en otro tiempo estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 dice literalmente, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si ustedes revisan toda la palabra, la Biblia es un hermoso relato en términos de lejanías y de cercanías. Si ustedes comienzan por allá en el Génesis, se van a encontrar que Dios tenía comunión cercana con Adán y Eva, pero a causa del pecado se genera una lejanía. Y entonces el hombre y la mujer se esconden de Dios, se alejan de Dios y luego son expulsados del huerto del Edén, lejanía. Y luego, cuando empezamos el recorrido por los patriarcas, nos encontramos a un pueblo que se siente lejano, pero no solamente se siente lejano de Dios, sino que le da miedo acercarse. Recuerden cuando el pueblo de Israel le pedía, por ejemplo, a Moisés, diciéndole, ve tú y habla con Dios, pero que no nos hable directamente a nosotros, porque nos morimos de miedo. Pero también recuerden cómo Dios le daba instrucciones a Moisés de que se acercara con los ancianos y con el pueblo, pero les decía, el pueblo esperará allá lejos y solamente te acercarás tú y los ancianos un poco. Y luego solamente se acercaba Moisés. Esa relación con Dios es una constante relación de lejanías, porque el pecado genera lejanías y el intento de Dios de acercarse a nosotros. Es una historia, es una hermosa historia de amor no correspondido, constantemente Dios planteando cercanías y el hombre estableciendo lejanías a través del pecado. Y cuando se nos promete un Mesías, precisamente se nos promete con un nombre muy interesante. Cuando el profeta Isaías profetiza sobre el Mesías, profetiza diciendo que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y ese hijo es el Mesías, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios cerca de nosotros. De manera que cuando se nos profetiza al Mesías, cuando se nos profetiza el nacimiento de Jesús, precisamente se nos profetiza la venida de aquel que puede solucionar ese asunto de la lejanía y puede hacernos estar cerquita de Dios. Y si ustedes siguen por los evangelios, se van a encontrar que las promesas de Jesús a sus discípulos y a nosotros son relacionadas precisamente con el tema de la cercanía. Cuando va a ascender a los cielos, la última expresión o la última promesa para con sus apóstoles es, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vino y estuvo con nosotros encarnado en su ministerio terrenal, pero luego al ascender a la diestra del Padre, la promesa es precisamente la promesa de la cercanía,
la promesa de seguir estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno podría resumir analógicamente la historia que que nos muestra la palabra en términos de la revelación de Dios para con nosotros, precisamente en una historia de lejanías y cercanías, y cómo precisamente Jesús es el único que viene a solucionar ese problema de la cercanía, de la lejanía, el único que es capaz de hacernos cercanos. En ese sentido y con todo ese contexto que acabo de mencionarles, pues esta expresión que les escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 13 de la carta a los Efesios, cobra una importancia tremenda. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cobra una importancia tremenda porque ya entendemos lo que significan lejos y cerca en ese contexto espiritual. Precisamente tiene que ver con relación y tiene que ver con ser aceptados y tiene que ver con poder estar al lado de Dios y poder tener una relación personal con Él. Y en otro tiempo estábamos lejos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que no tenga pecado. Y Dios es santo. Y lo santo no convive con la naturaleza corrompida. Entonces es necesario que se pague el precio por ese pecado para que nosotros podamos ser aceptos, para que nosotros podamos ser aceptados por Dios. Y entonces solamente hay una posibilidad de que nosotros podamos ser hechos cercanos. La palabra es muy clara cuando dice, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por nada más. Nosotros fuimos hechos cercanos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces esa es la razón por la que Pablo, entendiendo que no es otra el camino, entendiendo que no hubo nada más, entendiendo que no hay nada más que se pudiera hacer, sino que el único que podía hacer eso, solucionar eso era Jesús, y lo hizo de una manera perfecta, y lo hizo de una manera suficiente, y por lo tanto no es necesario agregarle más a eso, y por lo tanto no es necesario sumarle ninguna otra obra. Pablo, entendiendo totalmente eso, dice, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras está diciendo, mi vida tiene todo que ver con que puedo estar cerca de Dios. No solamente la vida que experimento hoy, la experimento por lo que Dios me da, por lo que Dios hace en mí a través de su Espíritu Santo, sino la vida que me espera en la eternidad. Eso que ha ganado Pablo, eso de lo que Pablo es consciente, Pablo sabe que no tiene nada que ver con su esfuerzo propio, sino que es todo gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es muy interesante que lo diga Pablo, porque es que cuando eso lo dice un holgazán, cuando eso lo dice alguien que no se esfuerza por ser todos los días mejor, por no resbalar, cuando eso lo dice alguien que irrespeta la ley de Dios a conciencia, con plena conciencia, pues eso parece disculpa, eso parece, eso parece un punto cómodo para poder, para poder justificar su conducta. Pero cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de alguien que tiene de qué gloriarse desde el punto de vista humano. Que si se pusiera él a hacer comparaciones con los demás judíos, él tenía de qué jactarse delante de los judaizantes. Si ustedes van, por ejemplo, a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo expone sus credenciales. Dice, les voy a leer Filipenses 3, 4 al 6. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, soy fariseo, en cuanto a celo, soy perseguidor de la iglesia, o fui perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, si alguien lo examinaba externamente, no tendría nada que sacarle en cara, no tendría nada de qué reprenderlo. Si es que es un tema de circuncisión, él fue circuncidado. Si es que era un asunto de que la salvación era solo para Israel, pues él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Si era un asunto de cumplir la ley, era de la secta de los fariseos, rigurosos cumplidores, escrupulosos en el cumplimiento de la ley. En cuanto a celo, tenía celo por su propio pueblo y todos sabemos que fue perseguidor de la iglesia por ese celo. Y en cuanto a justicia, que es por la ley, es decir, en cuanto a lo que la ley le exigía, irreprensible. De manera pues que esto que estamos leyendo de lejos esté de mí gloriarme en algo diferente a la cruz de Cristo, no lo estamos leyendo de un holgazán, no lo estamos leyendo de alguien que no tenga credenciales que presentar, sino por el contrario de alguien que teniendo todas las credenciales para mostrar, sabe que esas credenciales no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Pablo, por muchas credenciales que tenga, ha pecado, había pecado. Y el que cometa un pecado infringe un punto de la ley e infringir un punto de la ley es hacerse infractor de la ley completa. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa maldición o qué significa muerte? Separación de Dios. Volviendo al tema de las lejanías. Maldición significa separado de Dios. ¿Y qué significa santo? Apartado para Dios, apartado para Él. Lo separo para mí. Si ven, Pablo teniendo todas las credenciales, sabe que no solamente es que las deje a un lado, es que sabe que no sirven para nada en términos de salvación. Y entonces sabe que la vida que tiene, la tiene solo por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todas esas cosas que para él eran ganancia, las estima como pérdida por amor a Cristo, porque sabe precisamente que lo que le dio la dignidad de ser hijo de Dios no fue ni ser circuncidado, ni ser de la tribu de Benjamín, ni ser fariseo, ni haber sido perseguidor de la iglesia, ni ser irreprensible en cuanto a la ley. Él fue adoptado como hijo de Dios solo porque la sangre de Cristo Jesús lavó todos sus pecados. Y entonces él, que antes estaba lejos, a pesar de todas esas credenciales, él también antes estaba lejos, fue hecho cercano por la sangre de Cristo. Por eso, teniéndolo tan claro, es que dice, lejos esté de mí. Inconcebible es para mí esa idea de gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo. Y nos da a continuación 3 razones para gloriarse solo en la cruz de Jesucristo. La primera razón pareciera tener que ver con lo que la cruz ha hecho, lo que Jesús hizo en la cruz en cuanto a librarnos de la servidumbre al mundo. Dice el versículo 14b, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme en algo diferente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, lo primero que destaca Pablo, que hizo la cruz, que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que hace la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es crucificar al mundo para Pablo y crucificar a Pablo para el mundo. Es crucificarnos a nosotros para el mundo
y crucificar el mundo para nosotros. Es que la idea de mundo y la idea de creyente estén crucificados el uno al otro. ¿Pero qué quiere decir aquí mundo? Mundo aquí es la traducción de la palabra griega cosmos. Y es interesante profundizar un poco en ese término porque el término cosmos tiene que ver con un sistema ordenado. Por eso el cosmos se le llama cosmos, porque es un sistema ordenado. No están los planetas en posiciones espontáneamente generadas, sino que siguen órbitas definidas, tienen posiciones ordenadas. Ese asunto de un sistema ordenado precisamente tiene que ver con lo que Pablo aquí está mencionando como mundo. Ese cosmos que tiene orden es el antónimo de caos. La palabra griega caos con K obviamente es la que nosotros conocemos con C, caos, que es la falta de orden. Cuando hablamos de cosmos es precisamente un sistema ordenado. De ahí viene, por ejemplo, la palabra cosmético. Se deriva de cosmos. Y es gracioso el tema del cosmético porque cuando hablamos de un cosmético y pensamos en el nombre, estamos hablando precisamente de algo que tiene la función de cubrir lo que está desordenado. Es decir, de dar orden a algo que no tenía orden. Cuando entonces estamos aplicando un cosmético, estamos dando orden a lo desordenado. Y en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra cosmos referido a un sistema ordenado, y es el sistema ordenado mundo. Y eso es importante, porque a veces somos conscientes del sistema ordenado, por ejemplo, de la iglesia, cuando Jesús dice, yo soy la cabeza y ustedes los miembros, ahí estamos hablando de un sistema con orden. Pero aquí Pablo está diciendo que resulta que hay otro sistema, y ese sistema también tiene una cabeza, y ese sistema también tiene orden, y es el sistema mundo. Y recuerden que Jesús en el Evangelio hace unas comparaciones directas entre el sistema al que nosotros pertenecemos, la iglesia de Jesús, y el mundo. Dos sistemas distintos, dos sistemas ordenados, dos sistemas que tienen cabeza, que tienen orden, que tienen un propósito específico. Y entonces aquí Pablo está planteando que a través de la cruz de Jesús o por el sacrificio de Cristo Jesús, ese sistema mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Jesús constantemente nos habla de ese otro sistema en términos de prevención. Recuerden en la oración sacerdotal de Jesús, por ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando nos dice, yo ya no estoy en el mundo, cuando le dice perdón al Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero estos, está orando por sus discípulos y por nosotros, estos están en el mundo. Yo voy a ti, pero estos se quedan aquí en este sistema mundo. Padre Santo, que los que me has dado sean guardados en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y la petición de Él por nosotros es, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Si ustedes ven, ahí claramente hay como dos equipos, como dos frentes, los que son del mundo y los que no son del mundo. Jesús dice, yo no soy del mundo, estos que me has dado no son del mundo. Previamente también les había dicho a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer como antes me aborreció a mí. Y el mundo los va a aborrecer porque ustedes no son del mundo. Si
Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, los aborrecerá. Constantemente la palabra nos habla de eso, nos habla de esos dos frentes, el mundo y la iglesia, aquella que es encabezada por Jesucristo y todos los que somos cristianos. Y aquí Pablo está planteando que la cruz de Cristo hizo algo ahí, como que antes de la cruz de Cristo, aunque alguien se intentara acercar a Dios, por ejemplo, los del pueblo de Israel intentaban acercarse a Dios, pues tenían un yugo, tenían una condición especial de servidumbre, tenían una condición especial de sumisión a ese sistema mundo. Y solo por la cruz de Cristo, esas personas que pertenecen a Jesús o estos que pertenecemos a Jesús, somos librados de ese yugo. La cruz de Cristo lo primero que hizo fue quitarnos de ese yugo y de esa esclavitud del sistema mundo. Ahora, no significa esto que ese sistema mundo ya no ejerza influencia sobre nosotros. Así como cuando antes nos habló de la carne y nos dijo que había crucificado la carne, no significa que ya no tengamos de qué preocuparnos. Precisamente hemos hablado las últimas semanas de que a pesar de que somos nuevas criaturas, pues hay una parte nuestra que no ha sido redimida y que espera la redención total, y por lo tanto entonces somos susceptibles al pecado, somos susceptibles a la carne. No quiere decir entonces que el mundo no ejerce influencia sobre nosotros, pero sí quiere decir que Jesús en la cruz del Calvario quebrantó el dominio que ese sistema mundo tenía sobre él, en ese sentido de cargar el pecado, pero quebrantó el dominio que el sistema mundo podría tener sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que creían en él. De tal manera que los cristianos ya no nos encontramos en servidumbre a ese sistema mundo. Puede que todavía nos toque la corrupción del mundo, puede que resbalemos, puede que todavía nos veamos inmersos en un montón de situaciones del sistema mundo, pero no vivimos en sometimiento a ese sistema. Hay caídas eventuales, hay resbalones eventuales, pero no vivimos sometidos a ese sistema. Y ese no estar sometidos, esa libertad de ese sistema mundo, solo lo hizo la cruz de Cristo. Esa es la primera cosa que le parece importante a Pablo de la cruz, que el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado para el mundo. Es decir, ya no tenemos nada que ver. Puede que, claro, haya cierta injerencia, pero ya no estoy sometido bajo ese sistema mundo. Para Pablo eso es importante. Lejos esté de mí gloriarme en algo distinto a la cruz, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí en la cruz pasó algo. Y lo primero que pasó fuerte, que quiere que quiere resaltar aquí Pablo, es se quebró ese sometimiento, se quebró ese yugo al sistema mundo por parte de los creyentes. Y entonces el mundo nos es crucificado y nosotros somos crucificados para el mundo. Nosotros morimos para el mundo y el mundo murió para nosotros. Si había alguna relación entre el mundo y nosotros, la cruz de Cristo la corta totalmente. Y entonces, por eso es que ahora declara, estos no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Esa es una identidad que nos da la cruz de Cristo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Nosotros estamos aquí, pero tenemos, como dice Pablo, una ciudadanía en el cielo. Nosotros somos advenedizos, somos extranjeros, porque nuestra identidad, nuestra ciudadanía no radica en el sistema mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Eso es lo primero que hace la cruz y esa constituye la primera razón para Pablo en términos de el por qué se gloria solo en la cruz. Pero no se queda solo allí, continúa diciéndonos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo, ya lo dijimos, como judío, había hecho todo lo que podía hacer en sus propias fuerzas para agradar a Dios. ¿Y qué pasó? Pues terminó descubriendo, recuerden, camino a Damasco, iba persiguiendo a la iglesia, iba a ir a matar a los cristianos, camino a Damasco, creyendo que con eso estaba agradando a Dios. Cuando es tumbado, escucha una voz que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínense lo que le pudo haber lo que pasó por la cabeza y el corazón de este hombre. Estaba haciendo todo lo que consideraba necesario en sus propias fuerzas para agradar a Dios. Y de un momento a otro se encuentra en la situación de que en vez de agradar a Dios, estaba persiguiendo al mismísimo Hijo de Dios. Y estaba matando a aquellos que eran parte del cuerpo del Hijo de Dios. Se dio cuenta que su vocación religiosa y lo que sus fuerzas le llevaban a hacer, pues era algo totalmente distinto a lo que debería estar haciendo para agradar a Dios. Haciendo todo lo que consideraba necesario en sus fuerzas para agradar a Dios, se encontró persiguiendo al mismísimo Hijo de Dios. Y entonces entiende que precisamente no es eso que se puede hacer con las propias fuerzas lo que marca la diferencia entre estar lejos o cerca. Por eso dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Son obras externas. Y es muy interesante que hable de la circuncisión y de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque no es que el acto como tal sea bueno o malo. Pablo no está diciendo aquí de ninguna manera si se circuncida está mal hecho. Es más, si ustedes revisan en detalle la relación de Pablo con Timoteo, Pablo era el maestro de Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo circuncidarse. ¿Por qué? Porque Timoteo era de papá judío, mamá gentil, y Timoteo tenía un ministerio que incluía a los judíos, y Pablo consideró que el ministerio de Timoteo iba a ser mucho más impactante o iba a tener mejor acogida o los judíos lo iban a recibir de mejor manera si iba a circuncidar. Para Pablo esas cosas no tienen ninguna importancia. Si para que te reciban mejor allá y acepten el evangelio de Cristo Jesús, conviene que te circuncides, circuncídate, pero teniendo claro que no es por la circuncisión que tenés cercanía con Dios, que no es por esa circuncisión que tenés la dignidad de ser hijo de Dios. Eso es un símbolo externo. Resulta que lo que te dio esa dignidad fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso otro es un símbolo externo. De manera pues que no estamos hablando aquí de cosas ni buenas ni malas. La circuncisión no es ni buena ni mala. Es un asunto externo. Y entonces Pablo aquí está diciendo es que esas obras externas no tienen ningún valor en Cristo Jesús. Acaba precisamente de explicarnos lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Recuerden hace unas semanas cuando conversamos sobre ese tema y cuando abordamos precisamente la importancia de que Pablo, cuando hablaba de obras de la carne, hablaba de obras.
es decir, de asunto externo. En cambio, cuando pasaba al tema del Espíritu, hablaba de frutos. Y los frutos no son asuntos solo externos. Los frutos son el resultado de una naturaleza interna. De manera, pues, que aquí Pablo precisamente está planteando que esas obras externas, que no tienen origen en algo interior, sino que simplemente son obras externas, pues no tienen ninguna importancia en Cristo Jesús. No valen nada, carecen de completo valor para alcanzar salvación. No necesariamente es tan mal hacerlo, lo pueden hacer. Timoteo lo hizo, pero carece de completo valor para alcanzar salvación. Puede que sean frutos, pero si son frutos del Espíritu Santo, ya no tienen valor para alcanzar salvación, porque es que si el Espíritu Santo está aquí adentro, es porque ya conocimos a Cristo Jesús y ya recibimos su salvación, ya recibimos su obra en la cruz del Calvario como el pago de nuestras culpas. Y entonces, si son frutos del Espíritu, pues lo que son, no, no, no son, eh, no, no son asuntos que suman para la salvación, sino que son el resultado de la salvación. Los frutos del Espíritu no son exigencias de Dios para la salvación, son el resultado de la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu, recuerden, el Espíritu de las arras de la herencia. El Espíritu es la promesa de la salvación, es la prueba de la salvación. Nosotros no tenemos paz. Recuerden que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos paz como requisito para ser salvos. Si no tengo paz, no soy salvo. Si no tengo gozo, entonces no. Si no tengo dominio propio, entonces no soy. Es lo contrario. La paz es un fruto del Espíritu. Entonces la paz no es un requisito para ser salvo. La paz viene porque somos salvos. En cambio, cuando estamos hablando de las obras externas, estamos hablando de aquellas cosas que los judaizantes planteaban como necesarias para la salvación. Y aquí Pablo está diciendo, carecen totalmente de valor. La circuncisión, así como la incircuncisión, de nada valen para alcanzar salvación. En cambio, el poder de la cruz hizo algo. Jesús en la cruz del Calvario, su obra redentora en la cruz, hizo algo impresionante, hizo algo que es realmente lo que cambia nuestra vida, y es que nos hace unas nuevas criaturas, nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo, que le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y Nicodemo, sin entender, decía, ¿y cómo puede ser eso de que uno se meta de nuevo en el vientre de su mamá? No había entendido todavía, pero la sentencia es válida y clara. El que no naciera de nuevo o el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es un asunto de obras externas. El reino de Dios no lo ven o no lo vemos por obras externas, sino por haber nacido de nuevo. Y precisamente la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos da un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Eso es lo que dice aquí Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que vale es haber nacido de nuevo. Y esa es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No se trata, ahora que estamos hablando de cosméticos, no se trata de hacerle algunas reparacioncitas o algunas mejoras a la vida vieja. No, lo que necesitamos no son retoques ni reformas a la vida anterior. Lo que Jesús vino a hacer para darnos cercanía con el Padre es darnos una vida totalmente nueva.
un nuevo nacimiento, una nueva creación. Pablo mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice, si alguno está en Cristo, y si de verdad alguno está en Cristo, es nueva criatura. No lo dude, no hay, no hay que debatirlo. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Porque la única manera de estar en Cristo es haber sido limpiados por su sangre y haber nacido de nuevo, y en ese nuevo nacimiento somos hechos hijos adoptivos de Dios. De ahí es que viene la palabra bautizo, cuando nosotros simbólicamente hacemos el rito del bautismo. Precisamente la palabra bautismo habla de ese nuevo nacimiento. El bautizo era el ejercicio, la acción que tenían las fábricas de textiles para teñir ropa. ¿Recuerdan cuando uno cogía o cuando uno coge esas papeleticas de iris para teñir la ropa y las disuelve ahí en el agua hirviendo y mete una prenda de un color, y cuando la saca parece una prenda nueva, parece una prenda distinta? A eso los de la industria textilera en griego se le denominaban el baptizo, el cambio de apariencia. Nosotros tomamos algunas de esas cosas precisamente por el simbolismo de ser sumergidos y salir como una nueva criatura, pero sabemos que eso que pasa en los textiles es un asunto cosmético, es un asunto de pintar. En cambio, en el cristiano hay una nueva naturaleza, y tiene que haber una nueva naturaleza porque precisamente los frutos del Espíritu Santo son frutos que vienen por una nueva naturaleza que hay en cada uno de nosotros. Esa es la condición que nos permite tener comunión con el Padre, haber sido hecho nueva criatura, haber nacido de nuevo. Esa solución al gran problema, la gran tragedia de la humanidad, es la lejanía de Dios. Esa es la gran tragedia de la humanidad. Estamos alejados de Dios. Pero resulta que eso no lo resuelve el hombre ni la mujer. El único que podría resolver eso es Jesucristo. Y precisamente en la cruz resolvió ese problema y nos hace nuevas criaturas. En la cruz, así como por un hombre, Adán, entró el pecado en la naturaleza humana, por un hombre entró la solución al pecado. Por un hombre, Dios, Jesucristo, entró la solución al pecado. Y esa nueva creación es la condición que nos permite a nosotros tener comunión con el Padre y ser ciudadanos del cielo. No son obras externas, son frutos, consecuencia de algo que pasa por dentro. Y eso que pasa por dentro es la nueva naturaleza, la habitación del Espíritu Santo. Somos hechos nuevos y el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso solo es posible por la cruz. Pablo tenía eso tan claro que precisamente por eso la plantea como la segunda razón por la cual él, entendiendo eso, no puede gloriarse en otra cosa. Él sabía que había sido esclavo del sistema mundo y que esa esclavitud fue cortada por la cruz. Y luego sabía que había algo que él no podía hacer. Por mucho que se esforzara, él no podía cambiar su naturaleza pecadora. Pero la cruz, Jesús en la cruz del Calvario, sí podía hacerlo. E hizo de él y de nosotros una nueva creación. Jesús en la cruz rompió la esclavitud que teníamos al sistema mundo, hizo que el mundo muriera para nosotros y nosotros para el mundo, y nos hizo una nueva creación. Cuando uno tiene eso claro, como lo tenía Pablo, pues entiende por qué
Él viene y dice, es que si se trata de esto, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de algo que está totalmente fuera del alcance de nosotros como humanos, pues entonces, claro que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada. Vale ser nueva criatura. Y si usted es nueva criatura, así como le dijo a Timoteo, y le conviene circuncidarse, circuncídese. Usted es nueva criatura, y eso es lo importante. Y si usted es nueva criatura, así como le dice a los Gálatas, y ustedes no tienen nada que ver con esos temas, con el judaísmo, no se circunciden. Estos les están diciendo que se circunciden. No lo hagan. No lo hagan. Porque ustedes tienen cercanía con Dios, no por eso que van a hacer o por lo que dejen de hacer, sino porque son nuevas criaturas. Finalmente nos da una tercera razón en el versículo 16. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea con ellos, sea a ellos y al Israel de Dios. Esta última sentencia es interesante porque comienza diciendo y a todos. Es como si Pablo estuviese extendiendo una invitación a los judaizantes, a aquellos que estaban engañando a los gálatas. Es como si estuviese extendiéndoles una invitación a aquellos a los que a lo largo de la carta les ha recalcado que están equivocados, que están en un error. Pero es como si también les dijera, no tienen que seguir perdidos. Ustedes pueden conocer a Jesús como Salvador. Porque por medio de la fe en Cristo, ellos también pueden andar conforme a la regla del Evangelio y a todos los que anden conforme a esta regla. Es decir, es como si les dijera directamente, la condición para la salvación es creer en Jesús. Dios ha puesto eso, ha hecho la salvación disponible a todos. No existen límites para el poder de la cruz, no era solo para los judíos, es para todos los que anden conforme a esta regla. Nosotros, los seres humanos, no podemos cambiar los términos de la salvación, pero sí podemos rechazarlos. Y entonces hay algunos que los rechazan. Pablo aquí está invitando a los judaizantes a que anden conforme a esta regla. Pero ¿qué es ese tema de andar conforme a esta regla? Regla aquí es la palabra canon, que alude a la idea de medición. Es constantemente utilizada con el sentido de un principio o una norma. Es decir, ¿cuál es la norma aquí? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la regla a la que se está refiriendo Pablo? Si ustedes ven, ese tema de la regla tiene dos asuntos claros según el contexto, y es, la regla es aceptar el evangelio del logro divino por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lejos de mí, si lo leemos entero, entenderemos que lo que Pablo está diciendo es, lejos de mí está el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Andar conforme a esta regla, entonces, es entender que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino ser una nueva creación. Andar conforme a esta regla, entonces, es aceptar el evangelio del logro divino. El evangelio en donde nosotros no tenemos nada que gloriarnos, en donde los méritos son de Dios, en donde la alabanza es para Dios. Es aceptar el evangelio de la gracia por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y andar por fe en el Espíritu. Andar lo que Pablo ha venido llamando en la carta a los Gálatas, la vida en el Espíritu. Es decir, ¿cuál es la regla? Entender nuestra completa insolvencia.
y aún así caminar avanzando en la santidad. Ese es el resumen de lo que Pablo nos ha hablado en esta tercera parte de la carta. Pablo ha sido totalmente concreto diciendo, usted no puede hacer nada por su salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. La salvación es solo por lo que Jesús hizo en la cruz. Solo por eso usted es libre, pero no utilice la libertad como ocasión para la carne. Entonces, para Pablo, la vida cristiana tiene una regla básica y es entender nuestra completa insolvencia y entender que la salvación nos viene como un favor inmerecido por parte de Dios, pero al mismo tiempo sin que entender eso nos lleve a malinterpretarlo y a tener una vida de licencias, de desorden, sino por el contrario, a que sometamos nuestra vida al obrar del Espíritu Santo y en nuestra vida se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Entender la gracia total y al mismo tiempo caminar hacia la santidad. Esa es la regla. La regla es caminar hacia la santidad sometiendo nuestra libertad y nuestra voluntad al Espíritu Santo, no creyendo que por eso somos salvos, entendiendo que somos salvos por la cruz de Jesús y haciendo esto como un resultado de esa salvación. ¿Qué es lo que Pablo les desea a estos? A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. ¿Qué es paz y misericordia? Pues paz y misericordia representan la salvación, porque la paz la presenta en referencia a la nueva relación que tenemos nosotros con Dios. Pablo en Romanos dice claramente que aquellos que están separados de Cristo, aquellos que no creen en Cristo, están en enemistad contra Dios, no tienen una relación, hay una relación rota, son adversarios, están en guerra. Por eso cuando aquí dice paz y misericordia, se refiere a nuestra nueva condición, a nuestra nueva relación con Dios, la relación de paz. Y esa relación de paz, pues solamente se da por lo que hizo Jesús. Porque fue Jesús en la cruz del Calvario el que pagó el precio de nuestro pecado para que ya no tengamos deuda para con Dios. Y por lo tanto, podamos tener paz con Dios. Y precisamente misericordia hace alusión a la remoción de todos nuestros pecados. Misericordia precisamente es que Jesús nos dio y nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Tiene misericordia de nosotros y entonces derrama su gracia. Esa misericordia es la que nos trae esa paz. Eso es la salvación. Ser salvo es entender que por misericordia Jesús no nos trata conforme a lo que merecemos, sino conforme a lo que necesitamos y nos da su perdón y muere por nosotros en pago por todos nuestros pecados y nos presenta una nueva condición en términos de relación con Dios. Ya podemos estar en paz con Él. Esa es la invitación de Pablo. A todos los que entiendan, los que crean que en la cruz Jesús murió por nosotros y compró nuestra salvación, paz y misericordia. Es decir, la tercera razón que nos plantea Pablo por la que él se gloria solo en la cruz es que es la única que tiene el poder para traer salvación. Jesús, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, trae libertad del sistema mundo. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario tiene el poder para hacer lo que nosotros nunca podríamos, y es ser nuevas criaturas, porque no se trata de obrar, de obras externas, es de nacer de nuevo, y eso no está en nuestras manos, es obra de Cristo Jesús.
Y fuera de eso trae salvación. Nos trae paz con Dios por tratarnos con misericordia. Esas tres cosas cambian nuestra vida completamente. Nuestra relación con el mundo, nuestra naturaleza caída y nuestra condición delante de Dios. Ya no estamos lejos, sino que fuimos hechos cercanos. Ya no somos enemigos, sino que estamos en paz para con Dios. Esas tres cosas cambian totalmente nuestra vida. No solamente esta vida terrenal, sino nuestra eternidad. Y cuando Pablo las plantea así, es porque las entiende con profundidad y sabe que en ellas nada él tiene que ver. Usted tampoco tiene nada que ver. No es su mérito lo que corta el yugo con el mundo. No es su mérito lo que corta la relación de sumisión que todos teníamos con el sistema mundo. No es nuestro mérito lo que nos permite tener una nueva vida, una nueva naturaleza, ser nuevas criaturas. No es nuestro mérito el que nos pone en paz con Dios, porque pecamos y al haber pecado ya infringimos su ley divina. Es solo por la cruz de Cristo Jesús que somos liberados del yugo del sistema mundo, que somos nuevas criaturas y que estamos en paz con Dios. Esa paz y esa misericordia que es la salvación, Pablo invita a todos, en este caso es una invitación muy directa a los judaizantes, y luego también lo desea para con los creyentes. Por eso termina diciendo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y cuando habla del Israel de Dios, no se está refiriendo al Israel que se considera pueblo separado por Dios por ser hijo de Abraham, sino al Israel que se entiende hijo adoptivo de Dios por la obra de Cristo Jesús, es decir, la verdadera iglesia. Con eso termina Pablo la enseñanza doctrinal, podríamos llamarlo así, aunque esta tercera parte es una doctrina práctica de la carta a los Gálatas, dejando claro que el legalismo que traían estos que vinieron de Jerusalén para engañar a los Gálatas, pues finalmente es gloriarse en la carne y deja totalmente claro por qué él solo se gloria en la cruz de Cristo Jesús, haciendo énfasis y profundizando en aquello que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y que ni usted ni yo, por muy santos que seamos o que creamos ser, tenemos injerencia en ello. El asunto de nuestro comportamiento como cristianos es un tema que tiene que ver con la santidad, asunto que demanda Dios, no con la salvación. La salvación es una obra total de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que es un sacrificio perfecto, suficiente. No hay nada que añadirle, no hay nada que complementarle. Ahí nos dio libertad del sistema mundo, nos hizo nuevas criaturas y nos dio salvación, paz y misericordia. Pasa Pablo a una advertencia final. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa última advertencia, obviamente es una advertencia a los cristianos de la iglesia de Galacia, que han sido influenciados por los judaizantes y por los mismos judaizantes, y a los mismos judaizantes, es decir, los que le vienen causando molestias, porque
el hecho de que los judaizantes vinieran y empezaran a distorsionar el evangelio y empezaran a entorpecer la enseñanza de Pablo y empezaran a confundir a los gálatas, no es un asunto solamente que daña a la iglesia y corrompe la iglesia, sino que obviamente en este caso es un asunto que le causa molestias personales a Pablo, porque Pablo tiene celo por la iglesia de Cristo y especialmente por esas iglesias que él ha fundado y de las cuales se considera un guía. Entonces, esos judaizantes que llegaron de Jerusalén era una molestia para él. Pero no solamente ellos, sino que había unos cristianos en Galacia que Pablo les dice, ustedes son unos insensatos porque pronto abandonaron la sana doctrina y se dejaron confundir. Esos cristianos en Galacia, influenciados por los judaizantes, también terminaban siendo una molestia, pero no una molestia en el sentido de no querer tener nada que ver con ellos, sino en el sentido de que le generaban la necesidad de, por ejemplo, escribir cartas como estas. Eran un asunto que le tallaba a Pablo, que le generaba incomodidad. Incomodidad en el sentido de que no se sentía bien mientras eso estuviese pasando. Por eso entonces, este es una advertencia o un llamado a mantener la sana doctrina. Es un llamado a la iglesia de Galacia a que prontamente llegaran otros cuentos y prontamente llegarán otros de otros lugares y se presentarán con credenciales y traerán asuntos distorsionados de lo que es el Evangelio de Jesús. Pero procuren no darme molestias, es decir, procuren no olvidar tan prontamente esto que les estoy enseñando. Procuren no olvidar tan prontamente esta sana doctrina que les estoy dando, les dice Pablo. Pero fuera de eso, como lo que está pasando aquí, lo que le está causando molestia a Pablo directamente es el legalismo de estos judaizantes que vienen de Jerusalén. Entonces, Pablo remata esa advertencia con un asunto muy diciente, y es que esos legalistas precisamente son aquellos que, volviendo a los términos con los que empezamos, son los que promulgan una religión del esfuerzo humano, pues precisamente en ese tema del esfuerzo humano, pues les encanta mostrar el esfuerzo humano, les encanta aparentar devoción y disposición a partir del sacrificio personal. Pues Pablo entonces habla de sus sacrificios. Es decir, es como si les estuviera diciendo, si la devoción y la disposición tienen que ver con los sacrificios personales, entonces no me causen molestias, que yo he sido el más dispuesto y el más sacrificado. Y por eso entonces habla de, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y esas marcas qué son? Las marcas son las cicatrices físicas que Pablo tenía en su cuerpo por la predicación del Evangelio, porque en muchos lugares fue azotado, porque en muchos lugares fue maltratado y apedreado. Por ejemplo, recuerden en Listra, el relato del capítulo 14 de Hechos dice que Pablo fue apedreado y fue arrastrado afuera, hasta las afueras de la ciudad, y solamente le dejaron porque ya creían que estaba muerto. Le dieron por muerto. Imagine cómo lo dejaron, que lo dieron por muerto. Pablo tenía en su cuerpo las marcas. Es decir, vuelve el punto. Esto no lo está diciendo el que se quedó cómodo en su casa, el que se quedó cómodo en su cama y no se está sacrificando y no está dando todo de sí y no está sometiendo su vida a la guía del Espíritu Santo. Esto de que esto es solo por gracia, esto de que la cruz de Cristo fue la que lo hizo, lo está diciendo alguien que al entender que eso era así, no se ha ahorrado ni una gota de sudor.
no se ha ahorrado ni una gota de sangre, ha ido a predicar el evangelio, ha sido azotado, ha sido apedreado, ha sido arrastrado hacia las afueras de la ciudad, tiene cicatrices por todas partes y aún así, después de todo eso que ha vivido, dice, lejos de mí este gloriarme en algo distinto a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es solo la cruz la que logra salvación. No me causen molestia, les dice. Si se trata de, si se van a dejar confundir porque otros vienen a decirles que tienen que hacer esto o aquello, pues revisen quién es el que les está dando la doctrina. Todo lo que estos dicen que tienen que hacer, véanlo en mí. Judío, circuncidado, procuro al máximo cumplir la ley, y si se trata de sacrificios y si se trata de darlo todo por la causa, pues en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús. Termina entonces con una bendición. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con eso termina Pablo la carta a los Gálatas. Para concluirla, creo que es importante volver al inicio cuando dijimos la carta a los Gálatas es la carta de la libertad cristiana. Es la carta en donde Pablo marca tajantemente una separación del cristianismo del judaísmo. Es la marca en donde Pablo dice, vean, es que definitivamente hay una cosa muy distinta entre el judaísmo y el cristianismo, porque el judaísmo considera que dependemos de la ley ceremonial, que nuestra limpieza depende de la ley ceremonial, que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Y resulta que todas esas cosas no valen nada en Cristo Jesús. Por eso es la carta de la libertad cristiana. Es la carta en donde Pablo nos dice, usted no tiene que someterse a ningún otro cuerpo legalista. Ustedes han sido liberados por Cristo. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Luego vuelve y repite, a libertad fuimos llamados. Entonces la primera conclusión grande de esta carta es la carta de la libertad cristiana. Es la carta en donde Pablo se toma en serio lo que Jesús ganó por nosotros y entonces pone los puntos sobre las íes en ese tema de la salvación. Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero hay un segundo punto importante y es que Pablo sabe que muy probablemente muchos malinterpretarán eso de la libertad. Muchos malinterpretarán eso de ser salvos solo por gracia y entonces hace una advertencia. Ustedes fueron a libertad llamados, solamente no usen la libertad como ocasión para la carne. Esos son los dos temas grandes de esta carta. La salvación es por gracia y estamos llamados a la santidad. Esas dos ideas conviven, porque lastimosamente cuando se suele hacer mucho énfasis en la santidad, a veces desconocemos el Evangelio de gracia y terminamos pensando que es por ese esfuerzo en el camino de la santidad que se tiene salvación. Y eso es desfigurar el Evangelio. Pero a veces también se hace demasiado énfasis en la salvación por gracia y entonces se descuida el asunto del cómo caminamos delante de Dios. Porque si ya somos salvos por gracia, entonces, ¿qué importancia tiene esto otro? Cuando Pablo deja claramente, expone claramente el asunto. Si somos salvos,
es porque somos nuevas criaturas. Y entonces los frutos de nuestra vida tienen que ser los frutos de una nueva naturaleza. Si los frutos que estamos dejando no son los frutos de una nueva naturaleza, entonces o nos estamos engañando y no hemos nacido de nuevo, o tenemos que tomarnos en serio eso que Jesús hizo por nosotros. Esos son los dos grandes temas de esta carta. Salvación por gracia. No hay nada que añadirle al sacrificio de Cristo Jesús. Somos salvos solo por ese sacrificio de Jesús, pero somos llamados a andar en el Espíritu Santo. Somos llamados a la santidad. Y en ese andar en el Espíritu Santo, esta carta es una carta que toca un tema fundamental al respecto de ese conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Hay un libro que se llama La Guerra Santa de Juan Bullán y hay un diálogo muy interesante. Hay un diálogo entre unos personajes que obviamente son unos personajes que simbolizan, que nos simbolizan a nosotros. Esos personajes se llaman conciencia, entendimiento y voluntad. Y resulta que conciencia, entendimiento y voluntad están conversando. Están conversando después de que Jesús ascendió. O después de que, según el cuento, según la novela, Emanuel, que representa a Jesús, se fue montado en un carruaje. Pero me interesa traer a colación el diálogo entre conciencia, entendimiento y voluntad, porque me parece una buena manera de cerrar la carta. Resulta que estaban conversando acerca del futuro y estaban conversando acerca de que tendrían que mantenerse alerta para impedir cualquier avance de la carne. Y entonces son conscientes de que a no ser de que dependan completamente de Dios, fracasarán. Y entonces el entendimiento hace una pregunta, la razón hace una pregunta. Y esto es mejor que la libertad que teníamos antes. Esto es mejor que la libertad que teníamos antes de la llegada de Dios a nuestras vidas. Y entonces la respuesta que le dan es: la libertad que antes teníamos era como la de los pájaros que vuelan entre las ventanas rotas de una casa abandonada. Pueden entrar y salir cuantas veces quieran, pero no tienen a dónde ir y su vuelo carece de sentido. Ese diálogo me parece importante y lo traje a colación porque cuando hablamos de la libertad cristiana, creemos que la libertad cristiana es una libertad que no tiene nada que ver con las exigencias y con el someternos a Dios. Resulta que esa no es una libertad tal y como la plantea la palabra. Esa es la carta de la libertad cristiana, en tanto nos libera de la servidumbre a cualquier otro sistema y nos libera de la servidumbre a cualquier religión del esfuerzo humano, porque entendemos completamente que no necesitamos llevar a cabo esos ritos ceremoniales en busca de salvación, porque nuestra salvación depende solo de Cristo Jesús. Y entonces, claro, muy probablemente este pensamiento ha pasado por nuestras cabezas en algunas ocasiones, y entonces eso sí es libertad. Como que para ser libres nos liberó Cristo, pero al mismo tiempo nos dicen, pero no utilizan la libertad como ocasión para la carne. ¿Eso tiene algo de libertad o eso es una libertad mejor que la que teníamos antes de la llegada de Dios a nuestra vida? Pues me interesa mucho esta respuesta que hay en este libro. La libertad que antes teníamos era como la de los pájaros que vuelan entre las ventanas rotas de una casa abandonada. Pueden entrar y salir cuantas veces quieran, pero no tienen a dónde ir y su vuelo carece de sentido. Creemos
que podemos hacer lo que queramos o creíamos que podíamos hacer lo que queríamos y que eso nos daba libertad, pero realmente solo estábamos dando vueltas en círculos siguiendo precisamente las lógicas del sistema mundo. Jesús nos libera de eso, y no solamente en el sentido del sistema mundo, sino también en el sentido del sistema mundo en términos de pecado, sino también, como lo dijimos durante todas estas semanas, en el sentido de las devociones que consideran el esfuerzo humano como garante o como camino de salvación. Es la carta de la libertad cristiana, pero también la carta que pone los puntos importantes al respecto de la santidad. Eso creo que es lo más sobresaliente y eso creo que es con lo que nos tendríamos que ir. Somos libres, pero hemos sido llamados a santidad y esas dos ideas conviven. Es más, esas dos ideas son la vida cristiana. Fuimos salvos por gracia, no tenemos que someternos a ningún sistema de leyes para nuestra salvación, porque somos salvos solo por gracia. Pero eso no nos puede llevar de ninguna manera a no caminar conforme a las pautas a las que hemos sido llamados. La libertad es la idea que convive precisamente con la santidad, porque es precisamente a partir de esa gracia en la que somos libres que tenemos una nueva naturaleza y es la santidad de los frutos de esa nueva naturaleza. Son ideas que no solamente conviven, sino que se entrelazan y la una depende de la otra. Esta, entonces, es una carta que habla de la libertad y que habla profundamente de la dificultad del camino de santidad, que habla profundamente de ese conflicto que hay en medio, adentro de cada uno de nosotros, entre la carne y el espíritu. Pero es esa la vida cristiana. Como cierre de este libro, quise traerles un poema, y es un soneto que habla precisamente de la idea de santidad de la que hemos venido hablando en las últimas semanas, de esa idea del conflicto que hay en cada uno de nosotros. Paz armada. Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos, las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero.